Por favor, tomen un asiento. Los invito a que abran la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a leer de versículo 12 en adelante. Estoy muy emocionado en abrir este libro. ¿Están emocionados ustedes en estudiar este libro? Tenemos gente que está aquí por primera vez. Le queremos dar una bienvenida. Hay gente que está afuera, en el jardín de afuera. Por primera vez que están aquí, hay gente que están viendo en el Zoom. Todos están invitados a abrir sus Biblias, capítulo 18, perdón. Esta es la número 37 vez que abrimos este libro. Preguntémonos esto, ¿quién es el carácter principal en este libro, en lo que nos relata este libro? Hemos estado siguiendo a Pablo en su segunda jornada misionera. Más adelante, más temprano en el libro, Pablo se llamaba Saulo. Él era uno que daba persecución. Hay veces aquí, ahora que es Pablo, que parece que el personaje principal es Pablo, otras veces parece que es Pedro, pero no hay ningún hombre que sea el personaje principal, porque el personaje principal es Dios. Jesucristo es adelantando su reino por medio del Espíritu con poder. Vemos el mismo cuento relatándose vez tras vez, pero vemos que es Dios el que está haciendo todo. Detrás de las escenas que vemos, detrás está Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si quieren abrir el boletín, hay un mapa que está ahí en el boletín describiendo la segunda jornada del apóstol Pablo. Tal vez se pueden acordar de Filipai y después fuimos a Tesalónica, como los judíos se enojaron y lo sacaron de esa ciudad. Hay otros donde están listos para recibir la palabra. Vienen los judíos a Berea y sacan otra vez a los apóstoles. La semana pasada estábamos en el libro en el pueblo de Corintios, a donde Jesucristo le dijo a Pablo, no temas, nadie te va a dar daño, porque Pablo ya estaba temeroso que le iban a matar. El carácter, el personaje principal aquí tenemos que observar es Jesucristo. Él es el que le dijo a Pablo que nada le iba a pasar. Pablo lo están persiguiendo de pueblo a pueblo, pero es Jesucristo que le está diciendo a Pablo dónde tienes que ir y nada te va a pasar. Así es que empezamos aquí en Corintio, cuando observamos que Pablo de ahí parte para Éfeso. Vamos a estudiar aquí hoy 3 escenas principales que nos van a dar ánima. Siempre viendo que es Dios, Jesucristo, dando las direcciones detrás de las escenas. Así es que en sus notas queremos darles 3 razones principales para que tengan ánima. Si la 1, 2, 3, son 3. No queremos que se sienta desanimado, pero si se va a sentir y no cree que nada va a pasar, mejor que tenemos que observar que en nuestras vidas, que siempre es Dios detrás de las escenas trabajando. No solo estás viendo, esto no es un relato de los cuentos de personajes. Leamos en 12, pero cuando Galión, el procónsul,
el procónsul de Acaya, los judíos atacaron en conjunto a Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo: este hombre está persuadiendo a la gente a adorar a Dios a contra de la ley. Pero cuando Pablo estaba a punto de abrir la boca, Galión le dijo a los judíos: si se trata de un delito o de un crimen atroz, oh judíos, tendría motivos para aceptar su queja. Pero como se trata de cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, ocúpense de ello ustedes mismos. Me niego a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y todos apresaron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no prestó atención a nada de esto. Nadie. Vemos aquí que hay una corte. Y Pablo tal vez ve a los judíos, él teme lo que va a pasar. Estos judíos están tan agitados contra Pablo. Así es que lo arrastran a este tribunal, a esta corte. Ellos quieren crear líos para Pablo. Pero si vemos en el 18, capítulo 18, anteriormente, versículo 7, vimos donde Pablo empezó una iglesia a la par de la sinagoga. Así es que estos judíos en esta sinagoga todavía están agitados. Y ahora ellos están a la par de la sinagoga. Pero también vieron que el líder de la sinagoga se convirtió a la fe de que estaba predicando Pablo. Vamos a estudiar muchas de las defensas que dio Pablo. Pero aquí, antes de que Pablo pudiera haber dicho cualquier cosa, dijo el Galión: esto no es nada malo, esto no se trata de una atrocidad. Yo no quiero tener nada que ver con esto. Y despidió el tribunal. Se acabó el cuento. Galión dijo: yo estoy tirando este caso para afuera, a la calle. La ironía que los judíos están muy enojados. Estamos acostumbrados que Pablo es el que lo golpean. Pero ¿quién es el que sale golpeado? ¿A quién golpean? A Sóstenes. Lo están tan enojados los judíos que agarran a Sóstenes, el líder de la sinagoga, el jefe, y lo golpearon ante el tribunal. La expectativa que tenemos es que esto iba a culminar con una persecución contra Pablo. ¿Qué hacemos de esta escena? ¿Cómo entendemos esto? Donde el caso es tirado. Veamos en versículo 10. Cuando Cristo le dice a Pablo que Pablo había confesado que tenía miedo. Versículo 10 del 18. Jesucristo le dice a Pablo: nada te va a pasar, nadie te va a hacer daño, no temas. Todas las palabras en este libro son verdaderas. Nuestro conquistador está vivo. En esta escena es un ejemplo. Cuando Jesucristo dice: nadie te va a hacer daño, nadie te va a hacer daño. Cuando Dios habla, Él la primera observación es que Él mantendrá sus promesas. Él cumplirá sus promesas, perdón. Lo que Jesucristo dice que va a pasar, va a pasar. Dios es soberano, Él está en control, Él es el Señor. Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Y podemos creer en las promesas de Jesucristo.
En esta ciudad particular, Jesucristo le había dicho que nada te va a pasar. Y esto resulta que es cierto. Es fascinante que es Sóstenes el que lo golpea. Nadie a este punto sabe por qué fue golpeado, pero si vamos a 1 Corintios 1, versículo 1, esto es lo que está pasando en Corintio. Mire, observen, muy importante, Sóstenes está siendo golpeado y Pablo escribe esto a la iglesia de Corintios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. ¡Wow! ¿Qué pasó? Sóstenes está ayudando a Pablo a escribir el libro que tenemos de Corintios. ¿Qué pasó? ¿Quién se hubiera imaginado que Sóstenes, el jefe de la sinagoga, ahora está ayudando a Pablo? Ahora sabemos. Obviamente ahora no está en Corintio, él está con Pablo en Efesos, escribiendo un libro a los corintios con Pablo. La ironía. Yo no sé qué va a pasar en el mundo. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar en mi vida o en tu vida, pero sí sé que Jesucristo lo que dice, si querés ser parte de algo en esta tierra que no va a fallar, es lo que Dios dice, es la palabra de Dios. Nadie va a poder derrotar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Jesucristo de nuestro lado. No tenemos todos los datos de qué sucedió para que Sóstenes terminara con el apóstol Pablo, pero puedes imaginarte. Pero al momento, cuando Pablo vio que otra persona fue golpeada, él le está dando gracias al Señor en ese momento. Pero a lo mejor después de esa golpeada contra Sóstenes, a lo mejor fueron los otros creyentes y Pablo que fueron y le dieron ayuda y socorro. Cuando Jesucristo le dijo a Pablo en el pueblo de Corintios, eso es lo que sucedió. ¿Qué promesas está haciéndote Jesucristo a ti? ¿Qué es algo que vos puedes decir ahora? Esto es mío. Esto lo puedo aplicar en mi vida. Estas palabras que me está comunicando el Espíritu de Dios son mías. Yo me voy a apoyar con ellas. En un mundo donde tenemos políticos diciéndonos qué es lo que va a pasar y no pasa, pero Jesucristo, si nos da una promesa, te puedo apostar que eso sí va a suceder. Estamos tan ocupados viendo las noticias, estamos en el internet. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar próximo? Lo único que podamos saber de qué es lo que va a suceder mañana es en la palabra. Hay mucho más en este libro de lo que realicemos, porque hay un director detrás de las escenas de tu vida trabajando. Ahora yo creo esto, yo puedo creer esto. Cuando él dijo esto a Pablo, y aplique eso a tu vida, que lo que él dice va a suceder en tu vida. ¿Qué promesas te ayuda? ¿Qué puedes decir si hay de todas las cosas que no entendés? Sí, pero ¿qué puedes decir de la palabra de Dios, de la promesa de Cristo? Que eso es cierto, que eso va a suceder y ahí me apoyo. Segunda de Corintios capítulo 12. Esta vez Jesucristo también habla con el apóstol Pablo.
donde Pablo dijo que tenía una tira en su carne, la especulación era que tenía algo físico o que era algo espiritual, pero que el enemigo lo usaba para castigarlo. Un mensajero de Satanás. Le dijo a Pablo, a pesar de todo esto, que mi gracia es suficiente. Voy a leer el versículo porque ahorita. No importa lo que te esté pasando en tu vida, la gracia de Dios es suficiente para sacarte de ese lío y para darte conquista. Tenemos que recordarnos, sea lo que esté pasando en nuestra vida, que Dios nos promete gracias. La gracia es lo que necesitamos, es suficiente. Eso fue lo que le dijo a Pablo. A veces nos sentimos que cosas están fuera de nuestra liga, no tenemos control. Eso es perfecto. Porque ahí es cuando la energía de Dios, el Todopoderoso, te va a ayudar. Cuando tú llegas al fin de la semana y te sentís derrotado, eso es bueno, porque puedes colgarte en las promesas de nuestro Señor hasta que el lío que tenemos es a propósito. Dios nos lo da al propósito para que podamos confiar. Dios no le va a quitar todos los problemas a Pablo, pero sí le va a dar la gracia para poder hacer la obra que Dios lo ha mandado. Esto, su debilidad al apóstol Pablo, se le convirtió en una cosa muy preciosa, porque él dijo en versículo 10, que dice que cuando estoy débil, entonces ahí es cuando estoy fuerte. Cuando estoy yendo por problemas, Dios trabaja por medio de mis debilidades para fortalecerme, para hacer su voluntad. La gracia de Dios se te va a acercar. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero sí sé que Dios me dijo esto. Eso, si tú lo crees, lo vas a ver realizado. Porque Él trabaja detrás de las escenas. En Hechos 18, que nos abre la segunda escena, así es que aquí donde se está completando la segunda jornada, después de esto, Pablo se quedó muchos días más y luego se despidió de los hermanos y zarpó hacia Siria, y con él Priscila y Aquila. En Cencrea se había cortado el pelo porque estaba bajo un voto. Y llegaron a Éfeso y los dejó allí, pero él mismo fue a la sinagoga y discutió con los judíos. Cuando le pidieron que se quedara por un periodo más largo, se negó, pero al despedirse de ellos dijo, volveré a ustedes si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Cuando llegó a Cesarea, subió y saludó a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar un tiempo allí, partió y fue a otro por la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Aquí vemos donde la jornada misionera se completa. Así es que donde empiezan la tercera jornada es cuando van a Frigia y Galacia. Van a ver cómo están haciendo todos los discípulos, a fortalecerlos.
Pero cuando él vuelve de Corintio, pasa por Éfeso. Y nos dice aquí anteriormente que se había cortado el pelo, que estaba, que estaba bajo un voto. ¿Qué indica esto? Hay un voto que se llama de Nazaret. Pensamos que era este. Yo no creo que esto, perdón, yo no creo que esto es un voto de Nazaret, un compromiso. No tenemos una descripción. Obviamente él no fue a Jerusalén, hubiera tenido que ir a Jerusalén para que se cumpliera ese voto, ese compromiso. Pero creo que lo que Pablo estaba haciendo, le estaba dando gracias al Señor, que Dios lo mantuvo vivo en la segunda jornada, que lo querían matar en Corintio. Aquí, creo que lo que él está diciendo aquí es que él está dando gracias al Señor por todo lo que sucedió, cómo lo protegió en Corintio, que Dios mantenió todas sus promesas con él, por todas sus tribulaciones. Pero gente quiere que se quede en Éfeso, pero nos indica esta frase. Le dice, volveré a ustedes aquí a Éfeso si Dios quiere. Eso es algo que la Biblia nos enseña que digamos porque no sabemos el futuro. No queremos portarnos como que si nosotros sabemos lo que va a pasar mañana, pero podemos decir, si Dios quiere, voy a vivir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto. Este es un ejemplo que nos enseña que Pablo no tenía un plan, un gran plan que él iba a hacer. Pablo no está diciendo, voy a ir a este pueblo y después a esto y voy a hacer esto. Pablo todo el tiempo le está preguntando al Señor, Señor, ¿cómo quieres que me mueva? ¿Dónde quieres que vaya? Fui a Tesalónica, nos sacaron de Tesalónica, fuimos a esta ciudad y después fuimos a este otro lugar. Estas son las ciudades que yo quiero ir, le dice Pablo al Espíritu, pero el Espíritu lo guía que vaya a las ciudades que el Espíritu quiere que Él quiere que Pablo vaya. Y eso es algo muy importante para nosotros, que entendamos que nosotros no podemos controlar nuestras vidas. Tenemos que dependernos por la voluntad de Dios. Nuestra vida propia no está bajo nuestro control. No se trata de mí, de yo, completando mis deseos, pero yo quiero someterme a la voluntad de Dios. Nuestro Señor está sentado en los cielos. Él está, Él es el único, Él es el único que está mandando, Él es el único que está diciendo qué va a pasar. Pero tratamos de controlar nuestra vida como que si nosotros estamos en control y estamos sosteniendo la manivela, tratando de conducir todos los eventos de nuestras vidas con tensión y ansiedad. No trates de hacer vida a conforme tu voluntad. Tenés que dárselo, entregárselo al Señor. Mi vida no se trata de mí. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que ser nuestra meta. Esa era la meta de Pablo. Dios le puso cosas en su mente, en su conciencia que él quería que hiciera. Así es que él le dice a los de Éfeso, volveré si Dios quiere. Sabemos, sabemos leyendo el próximo capítulo que sí, él volvió a Éfeso, que esa fue la voluntad de Dios. Sabemos, basado en leyendo las escrituras, que sí, Pablo va a volver a Éfeso, hasta que va a pasar 2 años ahí enseñando la palabra. Pero eso no era el plan de Pablo. Eso no estaba en su mente. Pero él sí estaba impuesto a hacer la voluntad del Señor. Y esa fue la voluntad del Señor.
detrás de las escenas de tu vida, Dios es el que está controlando y su voluntad será completada. Punto número 2, su voluntad será hecha. Ese es el punto número 2. Cuando Dios habla, su voluntad es la que se hace. La pregunta para nosotros, estamos diciendo, yo voy a ir aquí, yo voy a hacer esto, pero no es mi deseo. Si Dios quiere, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y aquí vemos un ejemplo del pensamiento de Pablo. Pablo está impuesto a hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Si vemos a Santiago capítulo 4, versículo 3, tal vez conoces este pasaje muy bien. De 13 a la 17, Santiago 4. Ese es, para mí, es un pasaje muy precioso. Leamos. Venid ahora vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual pueblo y pasaremos un año allí y comerciaremos y obtendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis lo que traerá el mañana. ¿Qué es tu vida? Porque eres niebla que aparece por un rato y luego se desvanece. Estamos sintiendo ahora que viene el otoño, que se está poniendo más frío, un poquito de humedad en el aire. Se siente ese frío, salís, respirás, botas aire y ves tu niebla y se va rápido. Así es nuestra vida. Si vos crees que puedes controlar tu vida, dónde vas a hacer, dónde vas a vivir, qué vas a hacer, tenés un plan de 10 años, de 30 años, no sabemos qué va a suceder mañana. Así es que lo dice así en versículo 15. En cambio, debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Solo si es la voluntad de Dios se harán cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo nunca voy a hacer tal y tal cosa? Y la hacemos. Lo que pasa es que gente no tiene la humildad de reconocer que ellos no están en control. Ellos quieren quieren ser capitanes de sus destinos. Es en versículo 16. Tal como están las cosas, te jactas de tu arrogancia. Toda esta jactancia es mala. Hay orgullo. Que tu voluntad va a ser. No, no es mi voluntad. Es la voluntad del Señor. Que todos estemos presentando nuestras vidas ante Dios para que Él nos indique dónde Él quiere que vayamos, que lo que Él quiere que hagamos, cómo es que Él quiere que pasemos nuestras vidas aquí. Yo no quiero hacer mi voluntad, Dios, yo quiero hacer la tuya. Yo no sé qué va a pasar de todas maneras, así es que guíame a lo que tú quieres y no a lo que yo quiera. Eso es fundamental. Tenemos que someternos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está encargado. Que Jesucristo nos ponga su voluntad en nuestro corazón. Que si yo trato de hacer algo mañana es si Dios quiere que lo haga. Pablo es un gran ejemplo. Podemos descubrir leyendo en los Hechos que él empieza a salir en una jornada, pero no tiene un plan. Él no sabe si va a ir a este pueblo por cierto tiempo. No, es Dios el que lo está guiando. En cierta manera, él no sabe la voluntad de Dios, pero en otra manera,
hemos visto, observado, que si tomas a Pablo, si lo pones en cualquier ciudad, Atenas, no importa qué es la ciudad, qué es lo que están haciendo, qué es lo que creen, si lo pones en esa ciudad, él va a ir directamente a dónde? A la sinagoga. Va a razonar con los judíos. Va a razonar que Jesucristo es el Cristo. Hemos visto eso ya. Esto es lo que todos debemos entender. Pablo no sabe qué ciudad va a ir y no sabe cuánto tiempo va a reposar ahí. Pero cree esto, él va a hacer la voluntad del Señor. Esa es parte de la voluntad de Dios que no es misteriosa. La mayoría de lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas está en este libro. Hay muchas cosas que Dios ha dicho, esta es voluntad, esto es lo que quiero que hagan. No quiero que hagan nada de esto, pero que hagan esto. Hay muchas cosas por las cuales podemos estar 100% seguros que esa es la voluntad del Señor. Esto es lo que exactamente Dios quiere que yo haga. Pablo es mandado por medio de Jesucristo para ser testigo de Jesucristo, a anunciar que Él es el Cristo. Y él, a donde quiere que está, Pablo va a empezar a predicar el Evangelio, haciendo la voluntad de hoy, de Dios hoy. Nos va a guiar a hacer la voluntad de Él el día siguiente y el día después del siguiente. Te prometo que si empezás así, vas a estar en el medio de la voluntad de Dios. Mira aquí en versículo 17 de Santiago. Por tanto, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, para él es pecado. No hacer lo que debemos de hacer es una omisión, eso es pecado también. Si Dios nos enseña lo que deberíamos de hacer, sabemos que lo deberíamos de hacer y no lo hacemos, es pecado, porque el Espíritu te ha puesto eso en tu corazón. N- Podemos saber la voluntad de Dios hoy. No te preocupes de la voluntad de Dios mañana. Si estás haciendo lo que debes de hacer ahora, mañana vas a saber también. ¿Cuántas veces sabemos que debemos de alcanzar a una persona que Dios ha puesto en nuestra vida y y no lo hemos hecho? Nos da miedo. A veces hay personas en tu vida que sabes que tienes que hablar con ellos porque tienen pecado en su vida. Hoy, aquí, ahora, podés saber que es la voluntad de Dios que hagas esto. Vemos Santiago nos enseña la forma correcta de empezar sobre la voluntad de Dios. La voluntad, queremos conocer y hacer la voluntad de Dios en el presente para saber qué hacer en el futuro. No vamos a poder entender todas las cosas futuras, pero sí podemos. Es un paso tras otro de obediencia, haciendo la voluntad de Dios y Él nos revela el futuro. Pablo llega a Éfeso, la gente le pregunta, ¿te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo vas a quedar? Él no sabe cuánto tiempo se va a quedar. Pero ¿qué hace? Va a la sinagoga. Él no sabe si se va a quedar o no. Dios sí tenía una voluntad para él. Él le dijo a la gente, si Dios quiere, me quedo. Yo, como Pablo, tengo que entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. La tercera escena
en algo que pasó tenemos un cruce de los pasos entre Pablo y Apolos. Así es que llega este tipo Apolo. Así es que el cruce es que Pablo de Corintios se va a Éfeso, mientras que Apolo en Éfeso se va para Corintios. Cruzan caminos. Hechos 18:24. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre elocuente, competente en las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en espíritu habló y enseñó con precisión las cosas acerca de Jesús, aunque solo sabía del bautismo de Juan. Comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. Y cuando quiso cruzar de Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para darle la bienvenida. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque él refutó poderosamente a los judíos en público, mostrando por las escrituras que Cristo era Jesús. Este tipo de Jesús que nos dice aquí que era bueno, tenía poder, entendía la palabra, poderoso. Si hubiésemos oído a Apolos predicar, nos hubiera afectado a nosotros. Eso es un complemento muy fuerte hacia Apolos. Elocuente, competente en las escrituras. Así es que este hombre llega en la sinagoga de Corintio y empieza a explicar las escrituras y la gente está bien involucradas, pero vemos a esta pareja, Priscila y Aquila, lo escucha, lo llevan hacia aparte, al lado, para enseñarle el camino de Dios más precisamente. Observen en el versículo 25. Había sido instruido en el camino del Señor. Póngale atención a esas palabras, el camino. Cuando decimos el camino, es un título específico al cual nos referimos. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron predicando la palabra, se lo llevaron al lado para explicarle más sobre el camino de Dios. Apolos sabía el camino del Señor, pero Priscila y Aquila sabían más sobre el camino, que era más preciso. No es necesariamente que Apolos estaba equivocado, pero él no conocía. Antes de que llamáramos a nuestra religión el cristianismo, en el libro de los Hechos se refieren al cristianismo como el camino. Esta descripción va a seguir viéndose en el libro de los Hechos, de el camino. Durante las escrituras vemos esto en Hechos 9, antes de que Saulo se era Pablo, leemos donde Saulo era en 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que se encontraba algún perteneciente al camino, hombres o mujeres, los llevara atados a Jerusalén. Quiero darle ánima que cuando veas este término, el camino,
se están refiriendo a los que creen en Jesucristo. Ese es el camino correcto. Pero, sí, esto es cuando Pablo iba a Damasco a perseguir. He oído aquí que tenemos un pastor que está usando el término un camino, porque en la década de los 70, el movimiento de la gente de Jesucristo usaban ese término. Hay un camino. Pero aquí podemos ver históricamente se refería a el camino. Volvamos a Hechos 19. Cuando Apolo llega a Éfeso, él aquí enseña el camino. Hay dos referencias aquí. La primera en Hechos 19:9. Pero cuando algunos se volvieron tercos y continuaron incrédulos, hablando mal del camino ante la congregación, él se apartó de ellos y se llevó a los discípulos con él, razonando diariamente en el salón de tiranos. Esto continuó durante 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Yo deseo que volvás durante las semanas que siguen, porque vamos a estudiar los renacimientos que ocurrieron. Hay gente que están hablando mal sobre. Así es que así los esta gente fue enseñada por Apolos. No es una cosa de los décadas 70, es decir, el camino. Es una cosa del libro de Hechos, es decir, el camino. Sabemos lo que es el camino, correcto. Apolos ahora está enseñando el camino de Jesucristo correctamente, pero él no sabía que Jesucristo había sido crucificado y resucitado el tercer día. No sabía que habían ido a la tumba, que Jesucristo no estaba ahí. Pero 500 testigos lo vieron resucitado, lo vieron ascender y vieron que el Espíritu Santo vino y salvó a miles de personas. Una vez que el Espíritu le llegó a Pedro, él empezó a predicar sobre Jesucristo y Apolo no sabía que esto había sucedido. Sin embargo, él es un buen profesor del camino. El camino no es algo nuevo que se asoma aquí en el libro de Hechos. Podemos aprender sobre el camino en los profetas. Todo el tiempo Dios nos está tratando de enseñar el camino. Eso desde el principio. Este es el camino. Este es el camino. Aquí hay Apolos predicando, pero él solo sabe todo hasta el día de Juan Bautista. Él no se sabe los evangelios. Él no ha entendido, no ha visto que Jesucristo ha completado todo lo que ha sido profesado en el Testamento Viejo. Así es que Priscila y Aquila se emocionan y lo llevan al lado, no lo quieren avergonzar en público, pero le dicen, mire, conocemos más sobre el camino que tú deberías de conocer. Esto está... Le voy a dar unos versículos en Hechos 24, 14. Pero esto os confieso, que según el camino que ellos llaman secta, adoro al Dios de nuestros padres creyendo todo lo establecido por la ley y escrito en los profetas.
Todo esto fue escrito por los profetas. Conforme Pablo, el camino ha estado iluminado desde el Testamento Viejo. Pero Apolo sabe esto también, pero él solo llega hasta donde está Juan Bautista. El camino es el tema principal por todas las escrituras. Veamos Éxodo 32. Rápidamente se apartaron, Éxodo 32:8, rápidamente se apartaron del camino que les mandé. ¿A quién? Los judíos que habían salido de Egipto. ¿Y qué están haciendo? Hicieron un becerro de oro y lo están adorando. Moisés sube al monte, recibe los mandamientos. Antes de que haya vuelto, hay un becerro de oro ahí. Y lo están alabando y le están ofreciendo sacrificios. Rápidamente se apartaron del camino. Eso es lo que dice Dios. Y le está haciendo sacrificios a un becerro de oro. Yo lo saqué de Egipto y yo les dije el camino. Todo el tiempo Dios nos está indicando el camino y hacemos la cosa opuesta. O también Deuteronomio 5, versículo 33. Escriba esta. Esta Deuteronomio es la segunda enseñanza de la ley. Eso es lo que quiere decir la palabra. Deuteronomio. Aquí están los israelitas que van a cruzar el río de Jordán entre la tierra prometida. Aquí, esto es lo que le dice Dios a Israel. 33. Por el camino que el Señor tu Dios te ha mandado andar, vivirás y te irá bien, y vivirás mucho tiempo en la tierra que poseerás. Así es que si van a entrar a esta tierra prometida, si siguen el camino, les va a ir bien. Si quiere que le vaya bien en la vida, en el camino. Porque si caminas en el camino, vivirás. Vas a tener una vida larga. Vas a tener una vida bendecida. Vas a ver los niños de tus niños. Vas a celebrar tu vida con tus nietos. Esta es la vida. Viajad de esta manera. Camina en el camino. Escucha lo que te digo. En Jeremías 7:23. Me gusta leer estos profetas porque Dios habla en primera persona, pero les di este mandamiento. Oigan mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y sigue todo el camino que te mando para que te vaya bien. Si Dios ha estado indicándole a su gente todo el tiempo que este es el camino, y si las iglesias antiguas fueron referidas a el camino, y cuando Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene ante el Padre excepto por medio de mí. Cristo es el camino. Así es como las primeras iglesias fueron conocidas. Pero Apolo no sabía qué había sucedido con Jesucristo cuando el Espíritu derramó el Espíritu. Él no sabía el Testamento Nuevo. Estaba predicando correctamente todo lo que estaba en las Escrituras, los profetas, la ley. Si hubiéramos podido tener el placer de escuchar a Apolos hablar, hubiéramos estado impresionadísimos. Cuando Apolos llegaba al pueblo,
todos los creyentes llegaban y los que no creían estaban asustados porque tenía poder. Vamos a Hechos 18, una descripción de Apolos, versículo 25, donde dice, había sido instruido en el camino del Señor. Se está refiriendo a Apolos. Y siendo ferviente en espíritu, habló y enseñó con precisión las cosas acerca de Jesús, aunque solo sabía del bautismo de Juan. Pablo escribe una frase, que se refiere al fervor que tenía Apolos. Él dice que no seamos perezosos en nuestro sello, nuestro fervor. Pablo nos está diciendo a todos los que estamos en el camino debemos de tener el mismo fervor. Algo que me da mucha ánima a mí. Cuando veo esta reunión, donde está Apolos, que está con fervor predicando como una llama quemándose. Y después hay una pareja aquí al otro lado, más ancianos, maduros en la fe, saben más, entienden más sobre la completación del camino. No están tratando de humillarlo, no están tratando de avergonzarlo, pero se arriman a él y se lo llevan al lado. Inclusive lo tienen en su casa con la iglesia. Se los traen al lado y le enseñan el camino más preciso. Y vemos que Apolo le da más fervor. Y me da a mí tan gran bendición cuando veo a parejas aquí que son Priscilas y Aquilas, donde invitan a gente a sus lugares, donde hay grupos de compañerismo. Hay gente que... La pregunta que nos deberíamos de estar preguntando, ¿por qué es que veo a este hermano, esta hermana que tiene tanto fervor? ¿Y por qué es que yo no tengo esto? Ellos tienen un evangelio diferente. ¿Ha hecho la sangre de Cristo algo diferente en ellos que en mí? Las cosas que nos dan fervor están dispuestas para todos nosotros. No es una cuestión de esa persona es fanática, está muy involucrada en esto. Vos querés tener fervor en espíritu. Me da mucha gracia, mucho placer ver que hay mucha gente que tal vez no se saben todas las cosas bien que están en la Biblia, pero sí tiene fervor. Y lo que entienden de la Biblia lo van a hacer con todo su poder. Sí, obviamente tienen que aprender más porque son jóvenes. Yo veo que les falta madurez, pero yo veo el fervor también. Y me gustaría ver más de eso aquí en esta iglesia. Que tuviésemos más gente que tenga el fervor de Apolos. Aunque él no sabía todo, lo que te tienes que preguntarte es que si tu fervor, tu sello es real. Es una maravilla ver a gente con fervor. Le doy gracias al Señor. Que tenemos gente que son como Apolos, que no se entiende todo bien, pero tienen fervor. Tenemos parejas en esta iglesia que han traído a extraños a sus casas. No son gente que están tratando de ser reconocidos por todos, no están interesados en eso, pero están ayudando a los más jóvenes. Le están enseñando a conforme lo que entendés. Déjame enseñarte otra cosa que no sabes. Tenemos Aquilas y Priscilas aquí. El carácter principal no es Pedro, no es Pablo, no es Priscila, Aquila.
Si tenemos una persona aquí que no sabe mucho, pero que tiene fervor y hay esta pareja que lo ayudan y le enseñan, eso es lo que es tener iglesia. Cuando gente escucha la palabra, hay otra gente que ha estado en la iglesia por mucho tiempo, tiene sabiduría y ayudan a otras personas a entender el camino mejor. Dios puede hacer su obra, no necesita un pastor famoso, no tiene que ser un misionero famoso, solo que estés dispuesto con fervor y Dios te puede usar a ti. Él puede hacer su obra en tu vida y a través de ti puedes hacer la obra de Dios. A mucha gente se sienta para atrás y dice, bueno, ese es el trabajo del pastor, él lo va a hacer. No, cómo se reparte el evangelio de persona a persona, cómo se ayuda de persona, cómo se indica, cómo se ilumina el camino es entre persona y persona. Cuando ves la pasión, el fervor de una persona, a alguien que tiene sabiduría y esa persona le pasa la sabiduría a alguien con fervor, no necesitamos a caracteres principales, porque el carácter principal es Dios y te puede usar. Hay muchas iglesias donde la gente está esperando que los líderes hagan todo eso. Tú puedes construir, tú puedes animar la iglesia de Jesucristo y traer más almas a la iglesia de Jesucristo. Algo sucedió en Éfesos, algo sucedió en Corintio. Pasó cuando Apolo llegó. Así que cuando él fue a Éfesos, Primera de Corintios capítulo 1, vemos a Apolos aquí en Hechos. Esto es muy importante sobre lo que pasó en Corintio, donde gente empieza a comparar a un predicador contra otro, un pastor contra otro. Gente quiere hacer como que si fuera una competencia. Gente están teniendo discusiones entre quién es mejor, entre quién es más preciso. Deberíamos de observar la Biblia y decir, a mí lo que me importa es qué es lo que dice la Biblia y si el predicador me está enseñando lo que está aquí en la Biblia. Pero hay mucha gente aquí en Corintio que se atraparon en comparar personajes contra personajes, Apolos contra Pablo. En capítulo, perdón, no sé dónde, pero donde unos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo con orgullo. Estaban escogiendo, haciendo esto una competencia. El peligro es cuando el público, la gente empieza a escoger lados y no se unen a conforme la palabra de Dios y empiezan a decir con orgullo y sin humildad que yo soy de Apolos o yo soy de Pablo. Este es un lugar donde deberíamos de amarnos los unos a los otros. Y como llegamos a tener la misma mente cuando estamos de acuerdo en la palabra de Dios. No se trata de seguir a Pablo, no se trata de seguir a Apolos. En 1 Corintios 3, versículo 5. Mm. No estoy ahí porque no la tengo, pero estaba hablando de que
Pablo plantaba y Apolos irrigaba. Así es que no es una persona que está haciendo la voluntad de Dios, son varias. Acuérdate que no se trata de seguir a una persona, que no se trata de un personaje sobre otro personaje. Eso es lo que Pablo está tratando de aclarar. No era por yo, no era por Apolos, es Dios quien nos da la bendición. El que siembra y el que riega son uno, pero nosotros, Apolos y yo, somos trabajadores. Y usted, la iglesia, también son los que trabajan. Cualquier persona que se ponga aquí adelante y si están enseñando la palabra correctamente, así es que el punto número 3, Él dará el crecimiento. La palabra del Señor va a completar su propósito cuando es explicada correctamente. La palabra de Dios se derrama entre el mundo y completa lo que Dios quiere que complete. El camino en el cual te vas a hacer más como Cristo. Jesucristo oró por ti, que te quiere santificar por su verdad, por su palabra. De ahí viene el crecimiento. Si gente se está salvando, si hay más gente viniendo a la iglesia, si algo está pasando en la vida de cualquier persona, no le den el crédito al pastor, denle el crédito al que está en los cielos. Él es el que está haciendo la obra. Está pasando porque la palabra se está explicando y derramando a toda la gente. ¿Por qué es que gente se preocupa, se atrapa con personajes y no ven que detrás de la escena es Dios el que está construyendo su iglesia? Me da ansia porque aquí en este país nos estamos preocupando mucho sobre las noticias. Hay cosas que no podemos ver en cosas y en gente, pero estén seguros de que Dios está trabajando detrás de la escena. Y Él te está comunicando por medio de la palabra qué es el futuro y tú la vas a conocer si seguís a Dios fielmente. Recordémonos los unos a los otros que Dios está trabajando detrás de las escenas. Oremos. Padre nuestro, anímanos a nuestras almas. Vemos lo que está sucediendo en el mundo. Hay inseguridad, vemos las tribulaciones y nos descarrilamos porque quitamos nuestros ojos de ti. Oramos que nos des crecimiento aquí en la iglesia. Cuando Apolos fue y con poder discutió con los judíos y les enseñó que Cristo era el camino, el Mesías, a los que creyeron por gracia. Gracia es el tema del cuento. Gracia, tu gracia siempre ha estado trabajando detrás de las escenas de nuestras vidas. La razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual estamos salvos, es tu gracia que nos ha traído aquí, nos ha enseñado. Todas las tribulaciones están conectadas con tu gracia. Tu gracia hoy es tan maravillosa, tan real como el primer día que primero creímos en Jesucristo. No hemos visto la gloria completa, que estás listo para entregarnos por medio de Jesucristo. Hay tanto que tenemos de tener deseo de vivir en el futuro. Todas tus promesas se realizarán. Y danos ánima. Por favor, ábrenos los ojos que te veamos aquí trabajando detrás de las escenas.
que nos dé ánimo por tú y por tu maravillosa gracia. Amén. Esto, amén. Tenga un buen día. Among all the nations, your kingdom come, your will be done. Meet us here, we draw